Ahí estamos. Perfecto. Bien. Digo que la nivelación, acordate que el equilibrio que menciona Osorio es cuando la empresa logró su objetivo, ¿sí? Llegó al objetivo planteado y automáticamente empieza a buscar otro, y por eso se dice que el equilibrio es dinámico. Entra en la paradoja de lo dinámico del equilibrio. Nada más. Bien. Bueno, hasta acá estamos entonces, Feni. Sí, Cuando una perfecto. empresa es monoproductora, o sea que fabrica y produce, fabrica y vende un solo producto, vamos con las cantidades. Buscamos esa nivelación a partir de las cantidades necesarias para, vendidas a un precio determinado, que soporta un costo variable determinado unitario, con esa contribución marginal tiene que soportar esos costos fijos planteados. Hasta acá no hay problema, pero ¿qué pasa, Feni, si se trata de un supermercado, por ejemplo, o de una ferretería? ¿Podemos usar también la fórmula de K, de Q, de ¿Qué les queso, parece a ustedes? la Q de queso? En realidad, en una empresa donde es poliproductora, donde tiene, si es un supermercado, una ferretería, un comercio, tiene infinidad de líneas de productos, decir cuántas son las cantidades que necesito vender entramos en un problema. ¿Por qué? Porque tenemos distintas líneas con distintos precios de venta, con distintos costos variables, hasta con distintas contribuciones podemos tener. Entonces, digo, la podemos complejizar hasta donde queremos, pero esa fórmula que vemos, esa Q, no es un elemento que nos sirve de referencia. Entonces, analíticamente lo que hacemos es buscar la expresión de ese punto de nivelación en términos monetarios. Cuando yo tengo una actividad de ese tipo, en lugar de expresar cuántas son las cantidades necesarias para lograr ese punto de nivelación, lo que nos va a expresar es cuántos son los pesos que yo tengo que facturar, que vender, para lograr la cobertura de mis costos variables y aportar a la cobertura de los costos fijos o de estructura. Entonces, lo que hace es, sobre esa fórmula, esa simple desarrollo que vimos recién, jugamos con la variable precio multiplicando en cada uno de los miembros y llegamos a una nueva fórmula donde lo que nos va a expresar es el total de ventas de nivelación expresadas en pesos, que va a ser igual a los costos fijos dividido ahora la contribución marginal porcentual. ¿Se acuerdan qué era la contribución marginal porcentual que vimos al principio? Era el precio de venta, digamos, la contribución marginal unitaria, precio de venta unitario menos costo variable unitario, dividido, relacionada respecto al precio de venta. ¿Cuánto representa esa contribución marginal unitaria respecto al precio de venta? Entonces, este nuevo elemento lo que nos va a decir es, vamos a ver después cómo llegamos a determinar cada una de las variables, pero es una nueva expresión del punto de nivelación, donde acá ya no es la Q, sino que son los pesos que voy a vender. Si ustedes se ubican en la gráfica de equilibrio con la que empezamos al principio, acuérdense que tenemos una recta donde están las cantidades y otra donde están los pesos. Entonces, en realidad, ahí lo estamos mirando sobre el lado de los pesos. ¿Estamos? Bien. Entonces acá la contribución marginal, podríamos decir, Feni, esta contribución marginal porcentual, si nos está hablando de pesos, nos da la idea de cuántos centavos quedarían para enfrentar a los costos fijos por cada peso de venta. Si acá nos da que la contribución marginal porcentual es de un 40%, quiere decir que por cada peso que estamos vendiendo en este mix de ventas, ahora lo vamos a ver un pequeño ejemplito, si nos da el 40%, quiere decir que por cada peso que vendemos nos están quedando 40 centavos para atacar a los costos fijos. ¿Sí? Esa es la indicación que nos está dando esta contribución marginal porcentual. Y otra cosa que quería aclarar, que en realidad en las poliproductoras
hay que utilizar esta herramienta de la contribución marginal porcentual porque es imposible, o al menos antojadizo, o demasiado subjetivo, aplicar costos fijos a cada una de las líneas de producto. Y cuando es una monoproductora que usamos la Q, decimos, bueno, los costos fijos son todos asignables a ese producto que estamos produciendo y vendiendo. Cuando es una ferretería o una empresa que produce y vende más de 2 o 3 artículos, ya es complejo asignar los fijos. O sea, es que es un problema de asignación de costos fijos más que de definición de contribuciones, ¿sí? Por eso lo hacemos en pesos. Es como un enfoque más global y en uno de los ejes, como dijo bien Feni, sobre el eje de los pesos y no sobre el eje de las cantidades, ¿sí? Pero tiene que ver por la absorción y distribución de costos fijos. Creo que acá hay un pequeño ejemplito. Ahí está. Sí, esto es un ejemplo muy simple donde nos muestra 3 líneas de productos, los pesos de ventas, los costos variables correspondientes a cada una de esas ventas, y por diferencia la contribución marginal que nos arroja cada una de las líneas. Acá lo que vemos es que es un poco el esquema que vimos en la primera clase. La sumatoria de las contribuciones marginales es de 3.000 pesos, sería la contribución marginal de la totalidad de las líneas para una venta total de 5.500 pesos. Entonces, si nosotros relacionamos esos 3.000 respecto a los 5.500, nos da que la contribución marginal porcentual de esta mezcla de ventas sería de un 55%. Entonces, por aplicación de esta fórmula que vimos recién, el punto de nivelación para esta situación, y acá hay una salvedad, porque en realidad nosotros vamos a llegar a determinar un punto de nivelación vinculando los 2.500 pesos de costos fijos sobre el 55% de contribución marginal porcentual, nos da que el punto de nivelación sería de 4.583 pesos. Pero ese punto de nivelación es para la mezcla que nosotros tenemos de producto, y acá hay otra limitación, porque precisamente como esto es algo dinámico, nosotros tendríamos que ver si una cosa sería decir si las 3 líneas arrojan la misma contribución marginal porcentual. Este análisis se podría aplicar cualquiera sea la mezcla de ventas, porque por cada peso que facturo, cualquiera de las líneas me arroja una igual contribución. Pero si en realidad después, como el ejemplo que vimos al inicio, cada una tiene distintas contribuciones, bueno, en realidad estamos haciendo un análisis estático para una determinada mezcla de venta, que es otra de las limitaciones que tiene, porque esto precisamente puede ser totalmente dinámico. Pero bueno, como simplificación de la herramienta, acá lo que estamos mostrando es un caso muy sencillo con 3 elementos concretos, cómo llegar a determinar ese punto de nivelación en pesos. Perfectísimo. Fíjense que ahí, cada vez que trabajemos, esto acostúmbrense a hacerlo también, en la guía de prácticos, en el simulador lo tienen para todos los casos. Cada vez que ustedes planteen un análisis, siempre hagan la comprobación con un estado de resultado. Que es simple, pero hagan la comprobación como para ver que efectivamente lo que estamos planteando es la respuesta a las consignas. En realidad acá lo que estamos viendo es que para ese punto de nivelación, para esas ventas de 4.583 pesos, llega a cubrir sus costos variables y arroja una contribución que iguala los costos fijos. O sea que efectivamente estamos en ese punto de nivelación. Pero esto hágalo siempre, porque a veces una mala aplicación, una mala interpretación, no llegamos al resultado, con lo cual no estamos cumpliendo la consigna para la cual aplicamos la herramienta. En la siguiente imagen, en realidad tenemos una síntesis de todo lo que vimos hasta acá. Esto es muy básico, pero digamos, ¿qué situaciones nos podemos encontrar? Podemos tener empresas monoproductoras, que es lo menos común, pero existen situaciones de estas, donde hay un solo producto o servicio, o podemos tener situaciones de empresas poliproductoras, donde
existe más de una línea de productos o servicios o conviven productos con servicios. Entonces, si estamos en una situación donde hay un solo producto, podemos aplicar tanto la fórmula que vimos del punto de nivelación físico, obtener la Q, como el de punto de nivelación monetario, donde lo que vamos a obtener son los pesos de venta. Ahí nos quedó la Q, pero son los pesos de venta. En cambio, si trabajamos con producción múltiples, hay varios aspectos ya a considerar. Hay algunos autores que plantean que puede obtenerse un punto de nivelación físico si yo obtuviera costos fijos directos, asignables directos para cada línea. Esto que dijo Guzzi hace un ratito, que la limitación cuando había múltiples líneas era cómo asignar los costos fijos a cada uno de esos productos. Podemos encontrar situaciones donde para una determinada línea tengo determinada maquinaria, para otra tengo, digamos, tienen sus propios costos fijos. O distintos locales de venta. Entonces, si se diera esa situación, yo puedo decir, bueno, cuántas cantidades de esta línea necesito producir y vender para cubrir sus costos de estructura. Entonces, ahí sí, aún teniendo muchas líneas, yo podría determinar un punto de nivelación individual, pero únicamente para los costos fijos que son directos de esas líneas. En cambio, si yo tengo que los costos fijos son comunes para todas, como estábamos hablando recién, la única alternativa es obtener el punto de nivelación monetario. Y una salvedad más, que esto creo que ya en algún momento lo planteamos, cuando tenemos muchas líneas de productos o servicios, además tenemos que analizar la particularidad de cada empresa, porque pueden existir condicionamientos técnicos que haga que los resultados a los que lleguen estén condicionados por las relaciones que existen, si hay relaciones de producción conjunta o no. Que esto ya lo hemos charlado en otro momento también. Entonces, digamos, este cuadrito es una síntesis de lo que vimos hasta ahora y de ya varias herramientas que podemos ir aplicando y que lo van a ver en los casos, como para ir tomando algunas decisiones. Un elemento más que por ahí lo van a encontrar en los casos, teniendo en cuenta cuáles son las variables que juegan en cada una de las fórmulas, nosotros podemos empezar a analizar escenarios y a fijar determinada hipótesis en función de algunos factores limitantes que decimos. En realidad puede ser, nosotros esto que vemos acá, que buscamos con la fórmula obtener la Q, puede ser que en realidad necesitamos despejar y lo que nosotros, teniendo como limitante la cantidad a producir, conociendo mis costos fijos y conociendo mis costos variables unitarios, lo que yo quisiera encontrar es cuál es el precio de venta al que necesito vender para encontrar esa situación de nivelación. ¿Se entiende? O despejar los costos variables unitarios y decir, bueno, conozco hasta dónde puedo fijar el precio. Conozco mis costos de estructura y conozco la capacidad que tengo disponible, cuál es el costo variable unitario que puedo tolerar. Entonces, cuando vayan a ver la guía de prácticos, lo bueno y la utilidad de esta fórmula es que empezamos a jugar con los distintos elementos que las componen, planteando escenarios y tomando algunas decisiones en función de eso. Exacto. Y hay dos pequeñas herramientas más, Feni, que no me acuerdo si están en esta, si están acá, me parece que están en la cuarta. No están acá, pero bueno, lo veremos más adelante. Se puede dar el caso de una poliproductora distinta a este ejemplito que vimos recién. Acá por lo que vemos, las contribuciones marginales, si bien es poliproductora, más de dos elementos que está produciendo y vendiendo, las contribuciones marginales son distintas y por ende podemos suponer un margen de marcación diferente para cada línea. Pero puede existir el caso, y de hecho existen casos, de empresas poliproductoras, generalmente comercios, que a todo le aplican el mismo margen de marcación. ¿Sí? A todo lo remarcan con el 40, el 50, el 80 o a veces hasta el 100, ¿no?
Entonces también tenemos una pequeña formulita ahí para aplicar que es muy sencilla, la vamos a ir viendo a medida que avancemos. Entonces, para la PRO y productora, no solamente es el caso de la contribución marginal porcentual, que sería para la aplicación en casos de distintas contribuciones marginales y distintos márgenes de marcación de productos, sino que puede existir una simplificación de esa búsqueda a través de una empresa que a todo le aplica el mismo margen. Y de la misma manera, en poliproductoras, también hablando de condicionamiento y sin condicionamiento, puede existir empresas que produzcan y vendan dos líneas de producto. Con lo cual también vamos a tener una pequeña herramienta que se llama relación de reemplazo y vamos a ver cómo juegan, cómo nos podemos reemplazar la caída de ventas de una a favor de la otra para mantener el equilibrio. Se llaman relaciones de reemplazo e interactúan las contribuciones marginales de cada una de las líneas, la línea A sobre la línea B, etcétera, etcétera. Eso también, por si nos quedamos cortos con el tiempo de hoy, para que vayan avanzando en la lectura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el tema este que viene es muy interesante, a nosotros nos gusta mucho, es el margen de seguridad. ¿No es así, Feni? Que es, Por me supuesto. parece que es particularmente me fascina, no me fascina, lo tomo como el punto clave de cuando un alumno estamos en un final y está muy dubitativo o no le alcanzo a sacar la ficha sobre el marginalismo, sobre la interpretación que tiene el marginalismo, y con esto se pone en blanco sobre negro la cuestión. Te lo dejo todo, Feni, que sos un capo de esto. Bueno, Has escrito libros sobre esto. sí, Lo después dejo. se los voy a poner, los pongo a disposición. Chico, no, este es un concepto de referencia, es una herramienta que es una referencia importante y que acá gráficamente lo podemos observar clarito. Ustedes entienden esta gráfica, estamos representando la gráfica del equilibrio, la zona que está en verde es la zona que dice de pérdida, o sea, para los niveles de actividad que tenga la empresa, desde el punto rojo que está ahí señalando Guzzi, sería el punto de nivelación. De ahí para la izquierda, si nosotros nos moviéramos en las cantidades, de ahí para la izquierda, estamos en zona de quebranto. Vamos a ver que hay un punto ahí para analizar, pero no es para verlo ahora. Pero en principio las cantidades que yo estaría vendiendo no alcanzarían a cubrir el 100% de los costos. Si yo me muevo de ese punto hacia la derecha, entramos en esa zona celeste, en la zona de ganancia, donde a medida que yo voy vendiendo una unidad más por encima de ese punto de nivelación, voy obteniendo beneficios. Este es el concepto que Guzzi les remarcó muchísimo, que charlamos al principio. ¿Cuál sería ese beneficio que obtengo? ¿Cómo lo cuantifico? Yo tengo una cantidad en el punto de nivelación. ¿Cómo cuantifico el beneficio que obtengo a partir de ese nivel? Vendo una unidad más. ¿Cuál va a ser mi beneficio? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Se entiende la pregunta? Esto es importante antes de ponernos a definir. Si ustedes me responden esto, ya tienen resuelto el tema. Claro. Te lo digo. Totalmente. Yo tengo una situación de la cantidad de nivelación es 100 unidades. Pero perdóname, Feni, ¿qué es para vos el margen de seguridad, finalmente? ¿A mí me estás preguntando? Sí. El margen de seguridad, por definición, es la diferencia entre las ventas reales o proyectadas respecto Estas, por ejemplo, las que están acá. a lo que están punteadas en negro. Esa punteada en negro me determina una determinada cantidad. Sí, Esa cantidad está por encima del punto de nivelación, o sea que claro. estoy en zona de beneficio. La diferencia entre esas cantidades y las cantidades que determinamos como de nivelación me da eso que denominamos margen de seguridad.
¿Cuál es la referencia? Decir, bueno, si mi punto de nivelación, las cantidades son 100, las cantidades con las que cubro la totalidad de mis costos, y yo estoy vendiendo 150, la diferencia serían 50 unidades, es mi margen de seguridad. Yo estoy proyectando, o estoy, digamos, puede ser información proyectada o real, tengo un margen de 50 unidades por encima del punto de nivelación. Y esto es importante para, O en función sea, de claro, determinadas decisiones que tenga que tomar la empresa. mirá, tantas veces he leído tus artículos y hoy recién ahora los estoy entendiendo. Este Bueno, margen de seguridad sería como un margen de maniobra que le da a la empresa saber hasta dónde se puede caer sin perder, por un lado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Vos dijiste, está vendiendo yes. 150, pero sabés que en 100 está en equilibrio, esta empresa podría maniobrar 50 unidades menos en ese periodo sin estar perdiendo, quedando en Yo, el, yo, en por el ejemplo, estoy Yo tengo una pregunta. analizando, proyectando un escenario recesivo. Entonces bien, yo sé que mis ventas van a caer. Bueno, tener este punto de referencia es importante porque si, bueno, se proyecta un X escenario donde se va a restringir mis ventas, pero yo tengo un determinado margen con el cual puedo perfecto, jugar y no estar en zona de quebranto. bien, Ahora, la importancia de esta herramienta es, obviamente, que esa referencia es clave, sumamente trascendente, pero además conocer este margen de seguridad me permite determinar cuál va a ser fácilmente cuál es mi beneficio. perfecto. ¿Y por qué me permite determinar mi beneficio? Yo tengo una pregunta. Sí, Matías. Ahí lo estábamos viendo en términos de cantidad, pero si yo tengo mal asignados los precios de esas cantidades, eh, sería margen de seguridad, estaría perdiendo tal vez. ¿Cómo, Sí, cómo? Si yo tengo mal asignados los precios a ese punto de equilibrio de cantidades, entonces los ingresos no van a superar los costos y el margen de seguridad, digamos, no me serviría de referencia, ¿o no? Lo que pasa, Matías, que vos ese punto de nivelación lo determinaste con los precios que vos tenés. Si tenés una mala Ah, está determinación de bien, precio, tendrías que replantear, porque en está realidad bien, es una cantidad que surge de la aplicación de la fórmula que vimos, donde uno de los elementos que participa es el precio. Con lo cual, está si bien, vos bien. tenés mala asignación de precio, está mal determinado el punto de nivelación también. Y, o sea, está todo, la información con la que te estás manejando está mal. Bien. Está bien la pregunta que vos planteás, pero bueno, ahí es donde empezás a ver cómo juegan las variables, porque a veces vos decís, bueno, se me puede plantear un escenario recesivo, pero también se me puede plantear un escenario hipercompetitivo donde si yo no bajo mis precios, pierdo toda mi cuota de mercado. Con lo cual es más complicado todavía. Entonces, digamos, los escenarios pueden ser diversos y tal ante cual. todos esos escenarios tenemos que aplicar estas Y, herramientas. y esto lo hicimos en cantidades, pero también puede ser en pesos. Exacto. Y acá este ejemplito, a ver qué es lo que venías diciendo, Feni. Bueno, acá lo Para, que tenemos es cómo calculamos margen de seguridad. sí, Ventas reales o estimadas menos ventas en el punto de nivelación. Esto es lo que charlamos recién. Entonces acá tenemos un ejemplo sencillo donde nos dice, vendimos 1000 unidades, tenemos determinado un margen, un punto de nivelación en 600 por aplicación de la fórmula que ya vimos, y tenemos un precio de venta unitario de 10 pesos y un costo variable unitario de 6. Entonces, en principio, ese elemento, ese valor de referencia que es el margen de seguridad, cotejamos las 1000 unidades que nosotros estamos vendiendo con las 600 del punto de nivelación, me da que tenemos un margen de maniobra, un margen de referencia de 400 unidades. 400 unidades que la empresa está vendiendo por encima del punto de nivelación, o sea que estamos en zona de beneficio. Ahora lo que yo les pregunto, y lo que con este ejemplo sencillo vamos a ver, con estos elementos, ¿puedo saber cuál es ese beneficio que está obteniendo la empresa para este caso? Fíjense, a ver. Como ya estábamos por arriba del punto de nivelación, ya todos los costos se han cubierto, ¿no? Entonces sería netamente el precio por las unidades. apa,
A Ahí ver, tiró un bien Iñaki Tiro. que tiraste, pero falta una vueltita de tuerca ahí. tiraste una derecha y bueno, Está bien, pero no está tan bien. Te rozó. olvidaste de algo. Le pegaste al hombro. Claro, Le está bien, apuntaste al pero mentón y está le bien pegaste lo que al vos decís. Vos en Serían ese punto- 4.000 menos los costos fijos. A ver, ¿cuántas unidades, cuánto gana acá la empresa en este punto que estoy señalando? 0. Bien, Iñaki, 0. ¿Y cuántas unidades entonces está vendiendo acá? 600. 600. Si vende una más, ¿cuánto gana la empresa? Iñaki, vos que fuiste el que tiraste la primera derechazo. En 600 gana 0. Con 601, ¿cuánto gana? Hablando de beneficio, ¿no? Te pongo los datos nuevamente. Con esos datos que tenemos. ¿Ganan los 10? ¿Qué te ¿Gana parece? los 10? Vos para hacer esa unidad adicional. No se le resta, ganás eso, pero menos el costo variable. Exacto, Camila. ¿Qué te parece, Iñaki? No, está bien, también lo estaba pensando, pero bueno. No, está bien, por eso te digo, está bárbaro tu planteo porque sirvió para extrabar, pero fíjate que vos en ese punto cubriste el 100% de los costos, pero especialmente cubriste todos los costos fijos. Fijo, claro. Claro, por Con eso lo dice cual, costo variable. a partir de ese punto, cada unidad que vos produzcas tiene que cubrir únicamente sus costos variables, porque los fijos ya están cubiertos. Y obviamente que como tenemos contribución marginal positiva, si no este análisis no tiene sentido, o sea que mi precio de venta es superior a sus costos variables, esa contribución marginal es la contribución al beneficio que hace cada una de las unidades que venda a partir de ese punto. Entonces, fíjense que en el ejemplo nosotros decíamos, bueno, mi margen de seguridad es de 400 unidades. ¿Cuánto es mi beneficio? 1.600. Que surge de hacer las 400 unidades por esos 4 pesos que es perfecto, la contribución marginal unitaria. ¿Se entiende? Y Los que entonces, no, perdóname que te interrumpa, Feni. dale. Los que no lo entendieron, nosotros les decimos, bueno, si vende 601, ¿cuánto gana? 4, porque comprenden lo de 10 menos 6 de costo variable, que fue lo que dijo Camila. 4. Si venden 602, 8. Si venden 603, todo. ¿Verdad? Y si venden 1000, la respuesta es siempre 4000. Y si venden 1000, 4000. Y les decimos, bueno, te voy a hacer la última pregunta. Si me la decís bien, tenés un 10, y si me la decís mal, tenés un 2. Entonces, si venden, ¿me siguen? Si venden 601, 4. Si venden 602, 8. Si venden 603, van sumando de a 4. Y después le digo, si venden 1000, 4000. Multiplican directamente los 4 por los 1000. En vez de los 400, porque en definitiva lo que ustedes están ganando acá son 400 unidades de margen de marcación, porque las 600 se las morfaron acá con todos los totales, o sea, variables y fijos. Se comieron, se bancaron todos estos fijos acá. Y a partir de ahí empiezan a hacer el análisis marginal, cómo una unidad adicional nos va generando beneficios. ¿Se entiende? Consulta. Estoy diciendo, consulta. Sí, En el Tomás. caso de un ejemplo de que los costos fijos estén por encima del punto de nivelación, ahí sería la cuenta precio menos costo variable menos proporción de costos fijos. Pero ¿cuál sería? Vos estás planteando, no está esa situación, porque por definición, No, es un ejemplo propio, ¿eh? pero está bien. O sea, no Por estarías en punto de equilibrio. Claro, por definición, Claro. el punto de equilibrio de nivelación estás cubriendo el 100% de los costos. Con lo cual, esto que vos decís, pero si los fijos están por encima, entonces porque no estás en equilibrio. ¿Entendés, Tomás? Sí. En realidad, vos partimos de la base que estás cubriendo todo. Lo que tenés por debajo de un punto, vos determinás cuál sería tu punto
tu punto de nivelación. ¿En qué punto ni ganás ni perdés? ¿Sí? El enfoque económico. Pero en realidad, tal vez tus ventas estén por aquí abajo y no estás alcanzando el equilibrio. O sea, te está faltando cubrir costos. Ese es el planteo que estás queriendo hacer. Sí, era por ahí. Era Correcto. más en lo real, más que en el punto real, que en el Bueno. punto de equilibrio. Así, ahí está. Suponete si estas ganancias que están en negrita están por acá abajo, digamos, tenés un desmargen, o sea, no tenés seguridad de nada. Estás en zona de pérdida, como te dijo Feni hoy. Margen de No. seguridad negativo. Y claro, estás teniendo que poner guita, pedir un préstamo, qué sé yo. Pero ahora vamos a ver la otra mirada, que es la otra pata que está faltando, porque esta es una mirada económica. Estamos Ahora, diciendo, si me permitís, Gusi, algo que lo tienen para leer, está en el material, sí, pero que por ahí acá en la gráfica lo pueden ver, que es dejame la gráfica un cachito, que es la sí, incidencia de los impuestos. Porque en realidad, el componente impositivo, que nosotros no lo ponemos en estos análisis para no complicar, pero obviamente que es un costo adicional que tiene la empresa, por ejemplo, impuestos sobre los ingresos brutos. Impuesto sobre los ingresos brutos es un porcentaje que paga la empresa por cada peso que factura. Al ser un porcentaje directo sobre el precio de venta, tiene un comportamiento de qué tipo, fijo o variable. Vendo 0, suponiendo que no tiene mínimo, no pago ingresos brutos. Vendo 100, pago el 3% de los 100, vendo 1000, pago el 3% de los 1000. Tendría un comportamiento de qué tipo. Variable. Exacto. Entonces, si nosotros dijéramos, bueno, quiero incorporar la incidencia de los impuestos, ese impuesto típico que grava la mayoría de las actividades, si yo lo sumara a mi análisis, simplemente lo que tengo que hacer es un ajuste sobre los costos variables unitarios o un ajuste, si quieren, sobre el precio de venta. No importa que nos compliquemos, pero digamos que si yo miro la recta de ingresos, a cualquier nivel de ventas, mientras sea mayor a 0, mientras tenga venta, voy a soportar ese costo adicional que es impuesto sobre los ingresos brutos. Ahora, si yo lo que quiero analizar es la incidencia que tiene en este esquema el impuesto a las ganancias, que después le vamos a mostrar analíticamente cómo lo hacemos, ese impuesto recién empezaría a tener incidencia a partir del punto de nivelación hacia la derecha. O sea, porque es un impuesto que incide cuando la empresa empieza a tener beneficio o ganancia. Entonces, si yo estoy analizando el punto de nivelación, o sea, punto donde los ingresos son iguales a los costos, donde el beneficio es 0, impuesto a las ganancias no tiene incidencia. Si lo que me pongo a analizar es un punto donde quiero tener un determinado, además de cubrir los costos, obtener un beneficio, ahí sí el impuesto a las ganancias empieza a tener incidencia. Entonces digo, esto que vemos gráficamente es un punto que cuando vayan a ver la guía de prácticos empieza a estar, nosotros agregamos ese condimento, son pequeños ajustes que tenemos que hacer a las fórmulas y en el material también lo tienen, pero digamos, se los quería comentar como para que sepan que esto también está dentro de los factores que vamos a analizar. Seguí, Gusi, nomás. bueno, veo que ya el horario está medio complicado y en realidad, como para terminar, a mí me gustaba ir a... Bueno, no lo tengo acá. Será de Dios. Ese buscabas. Acá está. Sí, y el de coso, che, el de punto de cierre. Sí, punto de cierre lo pasaste recién volando, ¿Lo pasé? Bueno. en la anterior. Lo que les dije hoy del margen de marcación, empresas poliproductoras con un margen de marcación igual para todas las líneas. Si ustedes leen a Jardín, van a encontrar que realiza un supuesto y dice que todas los costos variables de
los costos, parte de un supuesto de que todos los costos variables de los productos, de esa gran heterogeneidad que tienen los productos, le asigna un peso de valor. Sus costos variables son todos de un peso. Por lo tanto, dice que los precios van a ser igual a el costo variable más un margen. Cuando fijamos el precio de venta, fijamos el costo variable de lo que sacrificó la empresa para comprar ese producto y revenderlo o reproducirlo, más un margen de marcación. Por lo tanto, se queda con esta idea de que arranca con la, a ver si la tengo acá mejor definida, arranca con la idea de la fórmula de Q, o sea, las cantidades para estar en equilibrio son aquellas que me permiten bueno, en este caso monetario, con una contribución marginal porcentual por mis costos fijos, y multiplicando ambos miembros por precio de venta, me queda la graciosa fórmula de que las ventas para estar en equilibrio son aquellas que soportan un costo fijo por 1 más M, o sea, por ese margen, por 1 más el margen que estamos aplicando sobre el margen. Hay solamente una transmisión o un reemplazo de fórmulas por los supuestos, donde hablamos de costos variables, le ponemos el 1, donde decimos precio de venta es 1 más M. Entonces, se simplifica muchísimo, queda esa posibilidad de un análisis marginal en empresas poliproductoras con un mismo margen de marcación, donde la fórmula será: las ventas para estar en equilibrio son aquellas que soportan esos costos fijos por 1 más el margen sobre el margen. Algo muy sencillo y muy rápido de aplicar. Por ejemplo, lo he aplicado en empresas comerciales donde venden ropa, ¿sí? Una empresa, en un local de venta de ropa, que a la mayoría le ponen el 50, el 60, el 80, el 100, cuando la gestión es muy sencilla de llevar. Entonces, bueno, rápidamente les pueden decir, bueno, las ventas para que vos mantengas el equilibrio de este local son tantas. ¿Está llegando o no está llegando? Y eso es en pesos. Y les puede servir para tomar decisiones rápidas de corto plazo. Lo que tienen que tener en cuenta, perdón Gusi, esa M que estamos hablando no es la contribución, es cuánto le agrego a mis costos variables para establecer el precio de venta, ¿sí? Me dice un porcentaje por los que multiplico mis costos variables para fijar el precio de venta, ¿está? Es una distinta expresión. Bien. Rápidamente también les doy el pantallazo de las relaciones de reemplazo. Aquellas empresas poliproductoras con 2 unidades de producción y venta, en este caso el picado fino o el picado grueso. Decimos que una empresa puede estar en equilibrio cuando vende 2.000 unidades de picado fino y 0 de picado grueso, o 1.000 de picado grueso y 0 de picado fino, y mantienen el equilibrio, o sea, en los extremos, o se pueden dar situaciones intermedias para mantener ese equilibrio. Entonces, las relaciones de reemplazo son aquellas relaciones, como ven acá en la pantalla, pero solamente los estoy invitando a la lectura. Son las relaciones que existen entre las contribuciones marginales de esas 2 líneas de producto que están manteniendo en el mercado, ¿sí? Y nos indica cuántas relaciones de uno de los productos voy a necesitar producir y vender ante la caída de una unidad del otro producto que estoy manteniendo en el mercado. Produzco y vendo camionetas y automóviles.
Y estoy en equilibrio si vendo 1000 automóviles y ninguna camioneta, o si vendo 500 camionetas y ningún automóvil. Si se me cae, con lo cual, haciendo la relación de reemplazo, me doy cuenta que necesito media camioneta para reemplazar a un automóvil, ¿sí? Porque mis contribuciones marginales son mayores. Entonces digo, la relación de reemplazo de las camionetas versus la de los automotores, para lograr el equilibrio voy a necesitar 0,5 camionetas por cada automotor caído. Es simplemente para introducirlos, esa es la relación de reemplazo, es solamente relacionar contribuciones marginales de los dos productos que estamos vendiendo, es con o sin limitaciones técnicas, condicionamientos, y después veremos los invitamos al trabajo práctico 15, creo que se llama el reemplazo o el virrey, no me acuerdo cómo era, donde hay un ejemplito muy sencillito que lo vemos en la próxima clase. Como el viernes, ¿dónde me dijiste que me había pasado el? Creo que está en esa. No, no está. O al final de la 3. Al final de la 3. Ahí anda un poquito para atrás. Acá está. Ese. Acá está. Pero igual hay otro, mucho más. Bueno, digo, el viernes no hay clase. Nosotros necesitamos acelerar y ustedes también con este tema. El miércoles que viene vamos a hacer una clase tal vez un poquito más larga y los invitamos a que en esta semana que tienen, está bien que hay un fin de semana largo, seguramente muchos viajarán, pero por favor no dejen de ya meter mano a los trabajos prácticos, porque ahí es donde empiezan a surgir las dudas. Los trabajos prácticos son ni más ni menos que de aplicación, que de todos los videos y todas las clases que hemos estado viendo. Son absolutamente sencillos, algunos tienen su vueltita, pero por eso lo vamos a discutir. Pero tenemos varios frentes abiertos y queremos ir condicionando el avance de la materia. Todo lo que hemos visto hasta acá es con un análisis, con un enfoque absolutamente económico, donde decimos que el equilibrio es donde se cortan las ventas versus los costos totales. Dijimos que toda esta mirada se basa como en 14 supuestos que son, y que los hemos ido levantando a medida que hemos ido transitando la materia. Eso también lo vamos a ver el miércoles que viene, porque es un tema muy interesante. Pero hoy dijo, no me acuerdo cuál de los chicos, si Matías o Lucas, que podíamos estar, ¿qué pasa si nuestras ventas están por debajo del equilibrio? Y bueno, en realidad estás complicado, estás en una zona económicamente incorrecta, digamos, pero podemos hacer otra mirada, que es la mirada financiera, y es empezar a buscar ese punto de cierre. La mirada financiera se hace cuando empezamos a mirar solamente los costos erogables a los cuales tenemos que hacer frente en el próximo periodo o en este periodo. Los costos erogables son esos desembolsables, los que hay que pagar en este periodo que estamos analizando. Y los no erogables los podríamos dejar descartados, por eso se les llama punto de cierre. Generalmente este análisis se hace cuando las empresas están cerrando toda su producción o están dando de baja una línea de producción o el uso de una máquina, porque el costo no erogable por excelencia, o sea, aquel costo que no consume fondos por excelencia, son las depreciaciones o las amortizaciones. Entonces, si hay una maquinaria que ya no la depreciamos porque no nos interesa recuperar esa porcioncita de amortización a través del costo, que a su vez va a través del precio, decimos, bueno, estas amortizaciones ya no las tengo en cuenta. Y nos puede pasar esto. Supongamos que bajamos
dentro de nuestros costos totales o dentro de nuestros costos fijos, decimos, bueno, hay una porción de las máquinas de empaquetado que no las vamos a amortizar más, ya no nos importa porque no las vamos a usar más por X razones, con lo cual nuestros costos fijos bajarían a la línea punteada, roja, ¿verdad? Se desploman los costos fijos y por ende se nos van a desplomar los costos totales, ¿sí? Con la misma tendencia, ¿no? Con la misma pendiente. Y si desploman los costos totales, fíjense hasta dónde se nos traslada nuestro nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Esa es una mirada financiera donde tienen efecto los costos erogables, solamente aquellos que hay que poner en este periodo, y es de stop and go, digamos, entrar y salir, porque ya les digo, mirada de punto de cierre, salvo que sea el cierre definitivo. No puede una empresa estar permanentemente en un punto de cierre porque no estaría recuperando, en el supuesto caso de querer reemplazar esa maquinaria, no la está recuperando a través de los costos. ¿Se entiende lo que digo? Mirada financiera, cortoplacista, pero que nos permitiría, al menos en un gap corto, estar por debajo del punto de equilibrio. ¿Eras Lucas el que habías preguntado esto? No me acuerdo quién era. O Tomás, bueno, no me acuerdo quién era. ¿Está claro esto, chicos? Mirada financiera, más allá del equilibrio económico, está dentro de los supuestos a levantar. Y queríamos que lo miren porque está dentro de la bibliografía y está dentro de los videos que están colgados. Entonces, para hacer el paraguas general, análisis marginal o el marginalismo es el análisis que verifica que una unidad de producto nos modifica tanto costos como ingresos. Por ende, decimos que estamos bajo la modalidad de costeo variable. Ahí ya nos estamos conectando con principio de necesariedad de la teoría general del costo. Esto quiere decir que en el modelo de variable buscamos un enfoque o un sistema de equilibrio de la empresa. Esos sistemas de equilibrio están vinculando variables relacionadas con ingresos y variables relacionadas con costos. Cuando ambas variables, ninguna de las dos tiene supremacía sobre la otra, decimos que la empresa está nivelada, ¿sí? Y por ende, estar en nivelación quiere decir no estar obteniendo utilidades, estás en el punto muerto, punto de equilibrio, break-even, el umbral de rentabilidad, donde quieran decirle. Para arriba de ese punto, que lo estamos graficando con la gráfica de Raustentrach, por arriba de ese punto está la zona de ganancias, por debajo la zona de pérdida. ¿Se puede estar por debajo de en la zona de pérdida? Sí, y solo sí, si hacemos un análisis financiero, la mirada de los costos erogables, tomando en cuenta solamente los costos erogables para hacer frente a esas ventas. Para arriba, utilidad. ¿Toda utilidad? No, solamente la contribución marginal, digamos. El peso vendido, el precio al que se vende la unidad versus el costo variable de cada unidad producida. Por eso es tan importante este análisis de punto de equilibrio de nivelación, porque a partir de él se puede permitir a las empresas tomar decisiones de corto plazo que ya vamos a ver cuál es. Por ejemplo, poder aceptar pedidos de compras a un precio diferencial más barato que los precios normales de mercado. ¿Por qué? Y porque igual estoy ganando esa contribución marginal. Para analizar ese equilibrio, ese punto tan fenómeno para la toma de decisiones, pues bien, hay empresas que son las monoproductoras que lo podrán hacer buscando la cantidad, la famosa Q, busquen en las fórmulas, la cantidad necesaria para soportar esos costos fijos absolutamente indirectos para todas las cantidades, pero son asignables a todas esas cantidades, es fácil de asignar, soportando o obteniendo, perdón,
una contribución marginal, vendiendo a un precio determinado, soportando un costo variable unitario determinado. Precio de venta menos costo variable, contribución marginal. Monoproductoras, Q. ¿Qué pasa con las poli, Gusi? Bueno, las poliproductoras en realidad lo tenemos que buscar en dinero, en pesos. ¿Cuántos pesos necesito vender y obtener para bancarme estos costos fijos? Si sé que por cada peso que vendo obtengo tantos centavos de contribución marginal porcentual. Vamos con la contribución marginal porcentual, ¿sí? Esa es la relación existente entre las contribuciones marginales y las ventas generadas. Pero ¿qué pasa con el almacén de Don Manolo, que a todo le mete el 40 o el 80%? Bueno, también tenemos a partir de Q, multiplicando ambos miembros por precio de venta, y teniendo en cuenta que los costos variables, como supuesto, son de $1, los precios de venta van a ser el costo variable más ese margen, ¿sí? O sea que el precio variable va a ser 1 más M. Reemplazamos fórmulas y también es otra forma de obtener para una poliproductora el equilibrio o la nivelación. ¿Qué pasa si vendo 2 autos y camionetas? Bueno, relación de reemplazo. Con la relación de reemplazo tengo que buscar cómo ante la caída o la salida del mercado de una unidad de uno de los productos, logro mantener cuántas unidades tengo que incorporar del otro para seguir manteniendo el equilibrio. Y por último, y lo dejo picando para el miércoles que viene, a partir de este punto de equilibrio, ¿se pueden proyectar resultados? Sí, se pueden a través de lo que conocemos como punto de cobertura o el famoso punto de equilibrio según Osorio, ¿no? Digamos, a partir del punto de equilibrio, ¿cuál es el objetivo de mi empresa? O sea, ese famoso punto de cobertura o de proyección de resultados es el objetivo que le estamos agregando más allá de la nivelación o el equilibrio de esta empresa. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo determinar el beneficio de mi empresa? Lo puedo determinar muy rápidamente con una herramienta que se llama margen de seguridad. Ese margen de seguridad es la diferencia entre las ventas reales o esperadas en determinado momento con las cantidades o con los pesos vendidos en el equilibrio. Lo que esté por encima de ese equilibrio, tanto en cantidades como en pesos vendidos, me va a generar un plafón, me va a generar un margen de maniobra ante casos de recesivos o decisiones que toma la empresa de vender, de caernos en las ventas. Y acuérdense que siempre el beneficio está definido por esas unidades de margen que tenemos de seguridad, por la contribución marginal unitaria nos va a dar el beneficio. Ese es un poco el enfoque global. No sé, Feni, si querés agregar algo como a manera No, perfecto, perfecto, Gusi, ya está clarito. Clarito y tienen muchísimo para trabajar. Bueno, sí, por eso hay mucho para leer, chicos. Yo sé que, bueno, tienen un hiper plus fin de semana largo, pero hay que leer. Avancen con la lectura, porque este es un tema clave para esta, y sobre todo para ustedes, los licenciados, porque nos tenemos que meter en el tema de toma de decisiones que es clave para seguir adelante con planificación y estrategia, que es otro gran tema. De estrategia no les vamos a venir a vender nada a ustedes porque la tienen más clara que nosotros, pero sí apalancados en esa estrategia el tema de las decisiones y la planificación o la herramienta presupuestaria. ¿Alguna consulta o duda? Y nos tomamos 1 hora y media, al final. Sí. Varios no han resistido. Y felicitaciones a los que llegaron hasta el final. Y no nos quedó, y no pudimos terminar. Pero bueno, por favor, el miércoles con mucha lectura, por favor, porque si no, y va a ser
Le vamos a sacudir también. Vamos a ir fuerte. A los que no terminaron la encuesta o la consulta, háganlo, por favor, de acá a mañana o al sábado. Tienen plazo hasta el sábado. Los que tienen dudas, les prometemos que la van a pasar genial en la presencialidad. Y por supuesto que los que no pueden, no quédense absolutamente tranquilos, que vamos a tratar de que sea lo mismo y que no se pierda nada, ¿sí? No estamos obligando a nadie, para nada. Nada más, Feni. Listo, perfecto. Nos Dejar despedimos de del grabar, equipo. si querés. Bueno, chicos, si no tienen consultas, los liberamos.